Elena, una mujer de 73 años, había dedicado su vida entera al amor de su esposo Roberto. Décadas de cuidado, apoyo incondicional, incluso criando a la hija de él, Camila, como si fuera propia. Pero cuando Roberto falleció, lo que Elena creyó que sería un consuelo se convirtió en la más cruel de las pesadillas. Ve a vivir al monte, vieja inútil. Eso es todo lo que mereces. Esas palabras. Las últimas palabras que su hijastra, Camila, le dirigiría antes de echarla de la única casa que conoció por décadas. Sin un ápice de gratitud, sin una pizca de humanidad. Y Elena, con el corazón roto y la dignidad pisoteada, se fue, con lágrimas en los ojos, hacia lo desconocido. ¿Qué harías tú si la persona a quien dedicaste tu vida te arranca todo de la noche a la mañana? Durante décadas, Elena fue el pilar de Roberto, su apoyo inquebrantable, su compañera leal. Construyeron una vida juntos, un hogar lleno de memorias. La mansión que ahora le era negada fue testigo de su amor, de sus risas, de sus sueños compartidos. Elena no solo amaba a Roberto, sino que también dedicó años a criar a Camila, la hija de él, con el mismo amor y sacrificio que una madre biológica. Ella nunca imaginó que todo ese amor, toda esa entrega, se convertiría en cenizas tras la muerte de su amado esposo. El golpe fue doble. Primero, la pérdida irrecuperable de Roberto, el hombre de su vida. Luego, la cruda realidad de un testamento que destrozaría cualquier vestigio de consuelo. Ante los fríos ojos de un abogado, con Camila esbozando una sonrisa apenas disimulada, se leyó la división de los bienes. La mansión, todas las propiedades, los activos y una suma exorbitante de 5 millones de reales. Todo para Camila. Para Elena, la mujer que había sido el pilar de ese hogar, la que había entregado su corazón y su juventud, solo quedó una cabaña vieja perdida en medio del monte. La crueldad de Camila no tardó en manifestarse. Sin el menor rastro de empatía o gratitud, con el dinero ya en sus manos y la mansión bajo su nombre, su verdadera naturaleza se reveló. Expulsó a Elena de la única casa que había conocido por décadas, sin remordimientos, sin compasión. Sus palabras, resonando como puñales en el alma de Elena, fueron un eco de desprecio. «Ve a vivir al monte, vieja inútil, es solo lo que mereces». Con el corazón roto y la dignidad pisoteada, Elena fue empujada fuera. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras la puerta de su antiguo hogar se cerraba tras ella, dejándola a merced de lo desconocido, con una simple maleta en la mano y la imagen de una vida de amor y sacrificio hecha añicos. La lujosa mansión se desvanecía a sus espaldas, un recuerdo amargo de lo que una vez fue su hogar, y ahora era su tumba emocional. Sus pies, ya cansados por la edad, se arrastraron por el sendero polvoriento que conducía a la cabaña. No era un hogar, sino una promesa rota, un exilio forzoso. Al abrir la puerta chirriante, un olor a humedad y olvido la recibió. Las telarañas adornaban las esquinas, el polvo cubría cada superficie. Elena, la mujer que había mantenido una mansión impecable durante décadas, ahora estaba en un tugurio. La luz tenue que se filtraba por las pequeñas ventanas apenas iluminaba la desolación. Dejó caer su maleta, el eco sordo resonó en el silencio abrumador. Se sentó en un viejo taburete, el único mueble que parecía mínimamente utilizable. Las lágrimas, que había intentado contener con dignidad, brotaron sin control. Cada gota era un lamento por Roberto, por los años que creyó seguros, por la hija que la traicionó. Sus ojos vagaron por el lugar buscando consuelo donde solo había abandono. Tomó una fotografía arrugada de Roberto de su cartera, su único tesoro. Susurró su nombre, buscando una respuesta que nunca llegaría. Los días se convirtieron en una monotonía de tristeza. La cabaña, un refugio precario, se sentía más bien una prisión, un recordatorio cruel de su nueva realidad. La edad pesaba, el dolor era insoportable. ¿Era este el final? ¿Sería este su destino, olvidada y sola? Cada rincón parecía susurrarle la injusticia que había vivido.
Su mirada se perdió en una grieta del techo, símbolo de su propia fragilidad. Pero el destino, caprichoso y sorprendente, aún tenía una carta escondida. Pero la vida, incluso en sus momentos más oscuros, guarda sorpresas. Un día, mientras intentaba poner orden en el desorden de su nueva prisión, Elena notó algo inusual. Detrás de un viejo armario que apenas podía mover, una tabla suelta en el suelo. Con la poca fuerza que le quedaba y una chispa de curiosidad encendida por el tedio de sus días, la retiró con esfuerzo. Allí, en la oscuridad, un compartimento oculto reveló su presencia. Elena, con un escalofrío de anticipación, metió la mano, temblorosa, en el hueco frío y polvoriento. Sus dedos tropezaron con una superficie lisa dura. Extrajo una caja de madera envejecida cuyo aspecto sugería que llevaba mucho tiempo allí, olvidada por el mundo, pero no por quien la había escondido. El corazón de Elena comenzó a latir con una fuerza que no sentía desde hacía años. ¿Qué secreto guardaría ese viejo cofre? Con manos temblorosas, desató el cierre oxidado. Dentro, un sobre amarillento, casi olvidado por el tiempo. Y en él, con la inconfundible letra de su amado Roberto, la palabra Elena. Abrió el sobre, sus ojos cansados recorriendo las líneas. Era un testamento secreto escrito por Roberto poco antes de morir. Sus palabras revelaron una verdad asombrosa. Había escondido un cofre subterráneo, justo allí, en la cabaña. Contenía títulos de inversión, propiedades y barras de oro, la verdadera fortuna de Roberto. A pesar de su edad y fragilidad, esta revelación le infundió una fuerza renovada. Elena, con una determinación que desafiaba sus 73 años, comenzó la búsqueda. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora brillaban con una nueva esperanza. No tardó en encontrar el lugar indicado por Roberto en su testamento. Con la ayuda de un amable vecino, un hombre sencillo y de buen corazón que vivía cerca, Elena logró la increíble hazaña de desenterrar y abrir el cofre. El brillo del oro, los paquetes de títulos de inversión y los documentos de propiedades se revelaron ante sus ojos, no solo como una inmensa riqueza material, sino como la prueba irrefutable de que Roberto nunca la había olvidado, nunca la había dejado desamparada. La noticia de este descubrimiento extraordinario no tardó en extenderse como un reguero de pólvora. Los periódicos hablaban de ello, las televisiones lo cubrían. La justicia fue implacable. El testamento secreto de Roberto, meticulosamente redactado y validado, era indiscutible. Camila, que hasta entonces había gozado de su efímera victoria, riendo con desprecio y humillando a Elena, se encontró de golpe con una realidad devastadora. De un plumazo, perdió casi todo. Se quedó prácticamente sin nada, excepto la imponente mansión. Una mansión que, sin el vasto patrimonio que Roberto había asegurado para Elena, se convirtió rápidamente en un fardo insostenible, una carga de deudas y mantenimiento imposible de afrontar. Para Camila, la realidad se tornó amarga. Aquella majestuosa mansión, antes trofeo de su avaricia, se reveló como una fortaleza de cristal, bella por fuera pero insostenible por dentro. Intentó venderla, desesperadamente, pero el mercado no respondía a la urgencia de sus deudas crecientes. Su risa despectiva se transformó en una mueca de preocupación constante. Las llamadas de los acreedores, las facturas impagas, la constante amenaza de perderlo todo, la consumían día a día. De la opulencia heredada solo quedaba un fardo pesado, una carga que le robaba el sueño y la paz. Su imagen, antes altiva y segura, comenzó a marchitarse bajo el peso de sus malas decisiones y la soledad que la rodeaba. Mientras tanto, en la distancia, Elena, a sus 73 años, exhibía una fuerza que desmentía su edad. No había en ella ni una pizca de rencor. No se regocijaba en la desgracia de su hijastra. Esa no era su naturaleza. Su corazón, antes destrozado, ahora irradiaba una serenidad profunda. Había recuperado mucho más que una fortuna. Había recuperado mucho más que una fortuna. Había recuperado su vida, su dignidad y la convicción de que la verdadera felicidad reside en la paz interior y en las conexiones genuinas. Decidió vivir con sencillez, rodeada de personas honestas y amables de la comunidad rural, quienes la valoraban por su sabiduría y su espíritu indomable.
En su modesta pero acogedora cabaña, ahora transformada en un hogar lleno de calor, Elena encontró la plenitud. Miraba el horizonte con una sonrisa apacible, acariciando a su pequeño perro, sabiendo que la justicia, a su manera, había prevalecido, no a través de la venganza, sino mediante la afirmación de su propio valor. Su vida, ahora reconstruida, era un testimonio silencioso de su inquebrantable resiliencia. La cabaña, antaño un símbolo de su despojo, se había transformado en un hogar acogedor, un santuario de paz donde el murmullo del viento a través de los árboles era la única melodía que necesitaba. Elena había optado por la sencillez, por la compañía genuina de aquellos que la habían apoyado en sus horas más bajas. No había espacio para el rencor en su corazón. Cada amanecer era una nueva oportunidad para disfrutar de la quietud, para saborear la libertad y la dignidad que el destino, a través de la verdad, le había devuelto. Mientras tanto, la opulencia de la mansión de Camila se erguía ahora como un monumento a la soledad y la avaricia. Las paredes que antes resonaron con su desprecio, ahora lo hacían con el eco de cuentas por pagar y una preocupación constante. Sin los millones de Roberto, ni los bienes que creía suyos, Camila luchaba desesperadamente por mantener una fachada de riqueza, una batalla perdida que la consumía día a día. La ironía era cruelmente palpable. Mientras Elena florecía en su humilde retiro, Camila se marchitaba en su propia jaula de oro, prisionera de su ambición. La anciana despreciada no solo había encontrado una fortuna material, sino algo mucho más valioso, la paz interior y la confirmación de su espíritu. En efecto, mientras Elena florecía en su nueva realidad, cultivando una existencia tranquila y plena, la mansión, antes símbolo de poder y riqueza para Camila, se transformaba en una pesada cadena. Los gastos de mantenimiento, los impuestos y la ostentación vacía se cernían sobre ella como un castigo silencioso. La joven, que había despojado a su madrastra con tanta crueldad, ahora se veía asfixiada por su propia avaricia. Cada factura impagada era un recordatorio amargo de la fortuna que había perdido, no por justicia, sino por su propia ingratitud y desprecio. Elena, por su parte, no sentía el más mínimo atisbo de rencor. Su corazón, herido pero no roto, había encontrado consuelo en la sencillez y la autenticidad de las personas que la rodeaban. Su cabaña, una vez símbolo de su humillación, se convirtió en un hogar acogedor, un santuario de paz donde el amor y el respeto eran los verdaderos pilares. Compartía sus días con vecinos que la admiraban por su fortaleza y resiliencia, y cada amanecer era una confirmación de que había valido la pena luchar por su dignidad. La anciana, despreciada y dada por vencida, demostraba al mundo que el verdadero valor de una persona no reside en sus bienes, sino en la pureza de su espíritu y la inquebrantable fe en la justicia. Esta justicia, que le había sido negada por tanto tiempo, finalmente la abrazaba. Elena, con el peso de la edad aún sobre sus hombros, pero con el espíritu ligero y el corazón en paz, encontró su nuevo hogar no en la opulencia de la mansión que alguna vez fue suya, sino en la calidez de su cabaña renovada. Este refugio, que antes simbolizaba su despojo, se transformó en el epicentro de una vida sencilla y auténtica. Los días de Elena estaban ahora llenos de una serenidad que nunca antes había conocido. Rodeada de la gente humilde del pueblo, encontró una comunidad que la valoraba por su esencia, por su sabiduría y por la increíble resiliencia que había demostrado. Las sonrisas genuinas de sus vecinos, las conversaciones sin pretensiones, los pequeños actos de bondad, todo ello llenaba un vacío que ni siquiera la fortuna de Roberto podría haber colmado. Ella no buscaba el aplauso de la sociedad ni la humillación pública de Camila. Su victoria no era material, sino espiritual. Era la victoria de una mujer que había sido despojada de todo, pero que se negó a ser despojada de su dignidad. La paz que sentía en su interior, esa calma inquebrantable, era la prueba viviente de que el destino, aunque a veces cruel, siempre guarda una oportunidad para la redención y la plenitud.
Camila, por otro lado, seguía atrapada en su mansión vacía, una jaula dorada que ahora se le antojaba una prisión, incapaz de entender que lo que realmente había perdido era algo mucho más valioso que cualquier riqueza material. Su fortuna se disolvía lentamente, igual que su respeto. Sin la base de la fortuna original, la ostentosa mansión se convirtió rápidamente en un ancla que arrastraba a Camila hacia el abismo financiero. Las facturas se amontonaban, los impuestos ahogaban y el mantenimiento de una propiedad tan grande se reveló como una carga insostenible. Los intentos desesperados de venderla se topaban con la realidad de un mercado que no valoraba lo que ella había creído un tesoro incalculable. Su sonrisa altiva se desdibujó, reemplazada por una expresión de constante preocupación y la amarga certeza de que, sin la riqueza que había codiciado, la mansión era una prisión dorada de la que no podía escapar. El desprecio que había sembrado ahora lo cosechaba en soledad. Mientras la vida de Camila se desmoronaba bajo el peso de sus decisiones, Elena, la vieja inútil que había sido arrojada al olvido, construía una nueva existencia. En su cabaña, ahora transformada en un hogar acogedor y lleno de vida, no había lugar para el rencor. Rodeada por la gente sencilla del pueblo, quienes la apreciaban por su sabiduría y fortaleza, Elena encontró la paz que tanto anhelaba. Sus días transcurrían entre risas compartidas, conversaciones sinceras y la tranquilidad de saberse valorada. No buscó venganza contra Camila. Su victoria era su propia dignidad recuperada, su serenidad inquebrantable. Elena no necesitaba la caída de su hijastra para sentirse completa. Su propia resurrección ya era la mayor de las justicias. Elena, con 73 años, había demostrado al mundo y sobre todo a sí misma que la verdadera fuerza no reside en la juventud o el poder, sino en la entereza del espíritu. Había transformado la soledad de una cabaña olvidada en un santuario de paz, rodeada no de lujos vacíos, sino de la genuina conexión con quienes la valoraban. Su sonrisa, ahora serena y plena, era el reflejo de una sabiduría ganada a pulso, una vida que, tras ser aplastada, resurgió con una dignidad inquebrantable. Ella comprendió que la fortuna de Roberto no solo le había devuelto su seguridad material, sino algo mucho más preciado, la confirmación de que su amor fue real, profundo y que nunca estuvo sola. La vieja inútil de Camila se había transformado en un faro de resiliencia, una mujer que, contra todo pronóstico, reescribió su propio destino. Su historia no era solo un relato de justicia, sino una poderosa lección de que la edad no limita la capacidad de reinventarse, de encontrar nuevos propósitos y de vivir plenamente. Y así, aquella anciana despreciada, la mujer que fue tachada de inútil y arrojada al olvido, probó que nunca es demasiado tarde para que la vida dé un giro. Nunca es tarde para encontrar la justicia, para recuperar la dignidad y para descubrir que la verdadera riqueza va mucho más allá del dinero. La historia de Elena nos recuerda que la resiliencia y la verdad siempre prevalecen, que incluso en los momentos más oscuros puede haber un secreto esperando ser descubierto, una luz al final del túnel. ¿Cuál fue el secreto familiar más impactante que has descubierto? ¿O qué harías tú si la vida te presentara una revuelta tan inesperada? Compártelo en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar y emocionarte. Y así, aquella anciana despreciada, la mujer que fue tachada de inútil y arrojada al olvido, probó que nunca es demasiado tarde para que la vida dé un giro. Su historia es un testamento viviente de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad más cruel. Elena no buscó venganza. En su corazón solo anhelaba la paz que le había sido arrebatada. La dignidad que le fue pisoteada la recuperó con creces, no a través de confrontaciones, sino a través de la verdad que Roberto desde su tumba le había legado. Descubrió que la verdadera riqueza va mucho más allá del dinero o las propiedades, reside en la serenidad del alma y en el respeto de aquellos que realmente importan. La vida, en su infinita sabiduría, ajustó las cuentas. Mientras Camila se ahogaba en la carga de una mansión vacía y deudas crecientes, pagando el precio de su ingratitud, Elena florecía en su cabaña reformada, rodeada de la naturaleza y de la calidez de personas genuinas.
Su sonrisa ahora era auténtica, reflejo de una paz interior inquebrantable. La historia de Elena nos recuerda que la resiliencia y la verdad siempre prevalecen, que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, puede haber un secreto esperando ser descubierto, una luz al final del túnel que redefine por completo nuestro destino. Es una lección poderosa sobre la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la gratitud y la sorprendente capacidad de la vida para ofrecer giros inesperados cuando menos lo esperamos. ¿Cuál fue el secreto de familia más chocante que has descubierto? Compártelo en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar